Hola, bendiciones a todos, qué bueno podernos conectar y vernos a través de este medio. Le damos gracias al Señor por la tecnología. En medio de estos tiempos de verdad podemos usarla para bien, para recibir bendición, para esparcir la bendición y por supuesto que sabemos que Dios está en medio de todo. Dios no tiene ninguna limitante, ni la tecnología, ni el tiempo, ni el espacio, Él está en todo lugar. Sin embargo, su palabra, que es tan importante que recibamos, tenemos este medio tan extraordinario y gracias de verdad por permitirnos llegar a cada hogar, a cada lugar donde se esté escuchando este mensaje. De verdad, yo sé que va a ser de mucha bendición. Puedes pasarle el link a personas que sabes que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde definitivamente la palabra del Señor es la que nos llena, la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos cambia, nos transforma, nos renueva y por supuesto que nos llena de fe. Así que muy bienvenidos a todos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabes, en medio de todo esto, en medio de todo lo que está sucediendo, esto viene a asemejarse al desierto. Sabemos que la palabra del Señor, cuando habla de desierto, sabemos que hay crisis, hay momentos difíciles, hay momentos de acecho, hay momentos de desesperación, hay momentos muy difíciles en el desierto, y por eso la palabra del Señor nos enseña acerca del desierto. Nos enseña que el Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Nos enseña del pueblo de Dios que caminó 40 años por el desierto. Nos enseña también de Moisés, que estuvo 40 años escondido allá en el desierto por haber asesinado a un egipcio, y así en diferentes ocasiones se nos habla acerca del desierto. Y pues por supuesto que podemos comparar lo que está sucediendo en la actualidad con un desierto. Lo importante, hermanos, es que aún en medio del desierto sabemos que Dios está con nosotros, que siempre estará con nosotros y que su fidelidad la podemos comprobar todos los días de nuestra vida. Así que en medio del peor desierto, en medio de lo más catastrófico que esté sucediendo, podemos contar con la ayuda de nuestro Señor. Yo quiero referirme acerca del desierto. Quiero hablarles acerca de tres aspectos que encontramos cuando el pueblo de Israel es llevado al desierto para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Ellos estuvieron 430 años esclavos de Egipto. Sin embargo, ya eran generaciones que estaban acostumbradas a vivir en la esclavitud. Estaban acostumbradas a que no tenían derechos, estaban acostumbrados a que el gobierno de Faraón los explotaba. Ellos tenían que hacer ladrillos, eran ladrillos y ladrillos y ladrillos, eran latigazos, era vivir estrechos de lo que ellos les daban de comer. No había libertad, no había prosperidad, no había lo que Dios siempre ha dicho que nos va a dar a cada uno de nosotros, hasta que llega la palabra del Señor. Nos enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que Dios escuchó el clamor de su pueblo, que Dios miró la aflicción de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban siendo oprimidos, estaban siendo maltratados. Inclusive en el mismo libro de Éxodo vemos el cuestionamiento, en el libro de los Salmos también, cuando muchos de ellos decían: pero ¿dónde están todas las maravillas que Dios hacía? ¿Dónde están todo lo que nos contaban nuestros antepasados de que Dios liberaba y que Dios suplía y que Dios, y nosotros aquí? Pero sabes, lo más maravilloso de esto es que aún en medio de lo peor, Dios está presente, y Dios vino y los sacó de la esclavitud a través de un milagro increíble, un milagro maravilloso. Cuando abrió el mar, ellos pasaron como en seco. Los egipcios que venían persiguiéndolos para matarlos se ahogaron, y es por eso que se celebra la Pascua. La Pascua es la celebración de esa libertad del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Por eso sabemos también que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las malas decisiones, del temor, de la aflicción, de todo aquello que el enemigo nos tenía agarrados. Pero aquí vemos claramente cuando el pueblo comienza a caminar en medio del desierto, porque sabes, siempre después de que la gente liberada hay un pequeño desierto que pasar. De hecho, la palabra del Señor dice que Él envió a su pueblo no por el camino corto, sino por el camino largo, evitando pasar por los lugares donde habían guerras. O sea, se hizo un poco más largo porque Dios estaba evitando que su pueblo pasara en medio de la guerra. Ahora, aquí hay dos maneras de ver esto. La primera manera es verlo a través de los ojos de Dios. Dios quería proteger a su pueblo y dice: no, mis chiquitos los voy a pasar por otro lado donde ellos no se estén dando cuenta de que hay guerras, que hay gigantes y todo esto, para llevarlos bien.
Y la otra manera es la gente que dice, ay, es que Dios ya no me quiere, Dios ya no me escucha, Dios mire lo que está durando, ¿será que porque yo fui tan malo? Debe ser que yo no sé orar. A mí me ha tocado atender a muchas personas que me dicen, pastor, a mí no me llega la respuesta porque yo no sé orar. ¿Sabe cuál es la respuesta? Pues yo tampoco. En realidad la oración no hay nada definido. El Señor Jesús nos dejó una oración de ejemplo. Sin embargo, no podemos estar repitiendo las cosas. Es un ejemplo que dejó. Por ejemplo, cuando dice que tenemos que entender que hay un Padre que está en el cielo, que tenemos que decirle que se establezca su reino, o sea, su gobierno en nuestra vida aquí en la tierra, que se haga su voluntad en cada uno de nosotros, que nos dé lo que necesitamos. Pero la oración en realidad es un estilo de vida, es un estilo de comunicarme yo con Dios, de tener esa comunión, de gratitud, de estar ahí siempre leyendo la palabra. Eso es la verdadera oración. Pero aquí vemos el pueblo va caminando en medio del desierto. Ellos van, me imagino que iban felices después de que salieron de Egipto, salieron llenos de riquezas. Dios tocó al pueblo de Egipto con el favor de Dios hacia los israelitas, y ellos pasaban y decían, mire, quiero esa joya, quiero esto, y así despojaron a todos los egipcios del oro, de la joya, de sus riquezas. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos salieran a conquistar la tierra prometida, pero que tuvieran los recursos para poder edificar buenas casas, como dice en el libro de Deuteronomio, que pudieran tener buenas cosas, porque Dios eso es lo que desea, que tengamos buenas cosas. Ahora vemos aquí el desierto y vemos donde el pueblo va caminando. Obviamente en el desierto no hay cosechas, obviamente en el desierto lo que hay es calor y frío, calor en el día, un calor terrible, y un frío terrible también en la noche. Y aquí vemos la misericordia de Dios. En el día, ¿qué hacía Dios? Les enviaba una nube para que el sol no los dañara, para que estuvieran frescos, o sea, tenían un aire acondicionado celestial encima. Y en la noche, que es tan frío el desierto, había una columna de fuego para que ellos estuvieran calientes y no murieran de frío. Aquí vemos el cuidado de Dios. Sin embargo, ellos se acostumbraron y dijeron, no nos gusta esto, porque sabes una cosa, los seres humanos a veces somos un poco difíciles de complacer. Si hace frío, que porque hace frío; si hace calor, porque hace calor; si va a llover, que porque va a llover; si no llueve, que porque no llueve, y siempre estamos en una constante queja. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Dios. Y quiero hablar de un tema que le he titulado Injusticia, milagros y rebelión. Injusticia, milagros y rebelión. Todo esto es lo que vemos que sucede con el pueblo de Dios cuando Él los saca al desierto. Quiero leer Números capítulo 20, versículo 1 en adelante. Son 13 versículos, vamos a leerlo rápido y usted los puede anotar para que los estudie ahí en su casa. Dice Números 20, versículo 1. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, la hermana de Moisés, ya que en este lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higo, ni uva, ni granada, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad, en presencia de todo el pueblo. Háblenle a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad, sus animales también bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Wow, uno se pone a leer esta historia y definitivamente parece una historia escrita de un libro de Julio Verne.
cómo en medio del desierto estaba el pueblo sediento, los animales sedientos, temperaturas de 42, 44 grados. Pero, sin embargo, la misericordia de Dios, vemos aquí cuando viene Aarón, viene Moisés al tabernáculo, piden a Dios y Dios les da la estrategia. Y eso es lo que tenemos nosotros que pedirle estrategia a Dios. Pero sabes una cosa, cuando Dios nos da la estrategia, tenemos que seguir esa estrategia específica, no podemos cambiarla. Aquí vemos claramente que Aarón y Moisés llegaron delante del pueblo, el pueblo comenzó a molestarlos y ellos se enojaron, y entonces en lugar de hablarle a la roca, la agarraron con el palo y comenzaron a darle. Obviamente la fidelidad de Dios la vemos aquí, brotó el agua, pero había ya un enojo en Dios porque no hicieron las cosas como había que hacerlas. Y aquí vemos en esta historia tres situaciones que se presentaron en medio del desierto y que nos revelan muchas cosas: injusticia, milagro y rebelión. Vemos en primer lugar una injusticia. Por olvidarse, hermanos, tan fácilmente que Dios siempre está con nosotros. Ellos se olvidaron de que Dios estaba con ellos. En el desierto, ¿sabes una cosa? Somos muy propensos a olvidar. En medio de la crisis somos especialistas parece como que nuestra mente tiene teflón, que nada se nos pega referente a Dios y que todo eso se va, pero sí se nos pegan las cosas malas, sí se nos pegan las cosas negativas, sí se nos pegan las malas noticias, sí se nos pegan los malos rumores, sí se nos pegan las especulaciones inclusive. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Se olvidó fácilmente que Dios había prometido estar con ellos. Y en la presencia de Dios es la garantía de que todas las cosas van a salir bien, aún en medio del desierto. Porque ¿qué es lo que sucede? Que a Dios definitivamente no lo vemos. Muchas veces, ¿sabes una cosa? Dios no lo sentimos, cuesta sentir la presencia de Dios, específicamente cuando está uno en el desierto, pasando un mal momento, está uno afligido del corazón por alguna situación emocional, relacional, de amor, qué sé yo, cuando está uno pasando una crisis de algún tipo, ya sea física por una enfermedad o financiera, y están todos los cobros detrás de la persona, y pues obviamente es difícil sentir a Dios, pero lo más importante de todo esto no es ver a Dios, no es sentir a Dios, es reconocer y tener claro en nuestro corazón que Él siempre está con nosotros, nunca nos va a abandonar. Dios prometió estar con nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y si Él prometió estar con nosotros, Él prometió, Él lo va a cumplir, y Dios está con nosotros. Por eso la oración de David, vemos la oración de David tan importante, donde él dijo: y no olviden ninguno de sus beneficios, porque Dios lo único que saca hacia nosotros son beneficios. Tal vez me dices: pastor, ay, ¿cuál beneficio? Si viera lo que estoy pasando, viera el cobro judicial que tengo, viera el tortón que tengo en mi matrimonio. Aquí lo que hay que hacer es valorar y poner en la balanza. ¿Será culpa de Dios todo lo que está pasando? Tal vez tu desorden financiero, tal vez te endeudaste y te seguiste endeudando y pagabas con tarjeta y hacías esto y comenzaste a endeudarte y lo que lamentablemente mucha gente hace: ahí vamos a ver qué pasa, ahí vamos a ver qué pasa, Dios suplirá, ahí vamos a ver. No, Dios no funciona así. Dios siempre va a requerir de nosotros mayordomía en nuestras finanzas, mayordomía con nuestro comportamiento marital, así como de cabeza de hogar, o tal vez como esposa, como mamá, etc. Tenemos que entender claramente que Dios siempre va a demandar de nosotros que mostremos su santidad, así como Él se la demandó a Moisés y a Aarón. Por eso David dijo: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque ellos no asumieron su propia responsabilidad. Porque, ¿sabes? Ellos comenzaron a echarle la culpa a todo el mundo, pero nunca asumieron su responsabilidad. El problema, ¿sabes una cosa? Nunca está en los demás, mucho menos en Dios. El problema somos nosotros. El problema es nuestra mala actitud, el problema es nuestra falta de fe, el problema es que ya no nos gusta perseverar, el problema es que hemos sido tan bombardeados que hemos olvidado todas las promesas de Dios. Y ¿sabes una cosa? Nos abocamos a creer ahora lo que dicen todas las mentiras políticas y todas las mentiras financieras y todas las mentiras, porque este mundo, hermanos, la economía mundial se mueve a través de la mentira, a través del engaño, a través de decir de suposiciones que tal vez iba a pasar, de especulaciones y todo este tipo de cosas. Pero, hermanos, la palabra del Señor no especula, la palabra del Señor no miente, la palabra del Señor no se olvida. Por eso es tan importante que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios. Cuando ven el momento difícil, estás lleno de la palabra de Dios, vas a entender que ahí está Dios presente. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios?
Dejaron de congregarse primero porque iban caminando en el desierto, entonces que mucho calor, acercarse ahí al tabernáculo donde ellos daban la palabra, leían los rollos y todo eso. No, qué pereza, no, porque en medio de la crisis el diablo va a poner pereza en los corazones de la gente. ¿Para qué? Para que no se conecten, para que no estudien la palabra, para que no oren, para que no hagan reuniones virtuales, inclusive, para que se aparten de Dios. Pero es en medio del desierto donde más hay que buscar de la presencia de Dios. Ellos no asumieron su propia responsabilidad. Y como les decía ahora, el problema no está en los demás. Estamos muy dados a echarle la culpa a los demás. Es que el gobierno no hizo, es que mi hermano no hizo, es que mi papá no hizo. Y nuestra responsabilidad, si nadie hizo nada, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha enseñado qué tenemos que hacer. Tenemos un Dios que caminaba con nosotros, que fuéramos valientes, que nos esforzáramos, que siguiéramos adelante creyendo. Entonces, la oración de David, y no olviden ninguno de sus beneficios, nos habla de algo muy importante, que tenemos que mostrar gratitud hacia Dios. Y siempre se nos olvida demostrar aún la gratitud mínima que Dios siempre merece. Dice el versículo 3, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Aquí está el pueblo diciendo, ¿para qué nos sacaron? Mejor nos hubieran dejado ahí, mejor hubiéramos muerto. O sea, lamentablemente el ser humano, cuando no tiene comunión con Dios, es malagradecido. Va a malagradecer, como les decía al principio, que porque hace sol, que porque hace frío, que porque hace viento, que porque no hace viento, que porque hay crisis, que porque no hay crisis, que porque otros, siempre hay una ingratitud de este lado, y es que esta es la injusticia, dudando del interés divino por ellos. La gente que dice, Dios no me ama, ¿sabes? Esa es la primera injusticia. Cuando decimos que Dios no nos ama, estamos siendo injustos, porque el Señor, Dios Padre Todopoderoso, envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Si eso no es amor, explícame lo que es amor. Si eso no es amor, el amor más grande, más puro, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no lo envió a pararse ahí en una plaza con sus manos levantadas, lo envió a morir en una cruz, a que sufriera, a que fuera lacerado, a que fuera literalmente destruido. Eso es amor, ese es el verdadero amor. Así que no puedes nunca decir que Dios no te ama. Al final de las cosas, al final de los procesos, nos damos cuenta cuánto nos ama Dios. No podemos dudar del interés divino, no podemos dudar del gran amor por nosotros. ¿Sabes qué pasó con ellos? La gran injusticia, añorando el placer egipcio al sacrificio de ser pueblo de Dios. Seguían añorando todo lo que el egipcio le daba, todo lo que Egipto, quiero decir, les daba. Yo no sé, tal vez anhelaban todavía los latigazos, tal vez todavía anhelaban el que dormían 4 horas, porque era nada más hacer ladrillos y ladrillos, porque en ese momento era cuando el pueblo de Egipto, como la nación más poderosa del mundo en ese momento, estaba desarrollándose y construían grandes cosas, y para ello necesitaban muchos ladrillos. Ahí era donde estaba el pueblo totalmente oprimido. Sin embargo, Dios lo libera y ellos se olvidan fácilmente de Dios. Injusticia. Dice la palabra del Señor en Números 11, de 4 al 6. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Ay! Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, teníamos melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Injusticia. No eran agradecidos, no estaban agradecidos con Dios de que ni tan siquiera tenían que trabajar por la comida. Del cielo mismo caía el maná fresco todas las mañanas. Un milagro directo del cielo. No era comida hecha en la tierra, que en aquel tiempo, antes de venir nuestro Señor Jesús, era una tierra maldita. Era comida que estaba ahí, y los egipcios le daban a ellos lo que sobraban. No, ahora era una comida celestial, que era el maná. Era el cornflakes del cielo, fresco todos los días. Sin embargo, ellos estaban ahí añorando lo que antes les daba Egipto. Y así hay mucha gente.
añorando lo que el diablo antes les daba, a pesar de que odian al diablo, porque el pueblo odiaba al faraón. Sin embargo, añoraban lo que les daba Faraón. Y hay mucha gente que en este tiempo, cuando hace calor, van a la playa y dicen: qué rico tomarse una cerveza bien fría o echarse un bombazo de tequila en este momento, pero bueno, el Señor sabe que lo hago por sacrificio para... No, hermanos, tenemos que dejar todo lo de Egipto atrás y abocarnos a caminar en la santidad que Dios quiere que cada uno de nosotros camine. Y justicia. En segundo lugar, vemos un milagro. Versículo 6 dice la palabra de Dios: entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. A sus animales. Esto es tan maravilloso, todo esto, porque dice el versículo 11: entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad de animales bebieron hasta saciarse. Aquí vemos el milagro. Un milagro a pesar de que no lo merecían, porque nosotros, ¿qué es lo que merecemos de Dios? ¿Merecemos algo de Dios? No, jamás. Nosotros somos malos, somos resentidos, somos personas que siempre estamos insatisfechas, somos personas quejumbrosas, somos personas que caminamos siempre, lamentablemente, si no estamos pegados a Dios nos derrotamos, o sea, no merecemos nada. Pero hubo quienes se atrevieron a creer. Por eso Dios se presenta como Jehová Jireh. Vinieron Moisés y Aarón delante de él a pedirle: Señor, necesitamos agua. ¿Por qué? Porque ellos sabían, quiero decir, que Dios es el proveedor. Y es hora de que te des cuenta que Dios es tu proveedor, que todo lo que necesitas Dios lo puede proveer, pero Dios va a demandar fidelidad. Dios va a demandar fidelidad de ti en todas las cosas que Él te dé. Por eso la palabra del Señor dice: al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Dios va a demandar de nosotros santidad, porque Él nos sacó del pasado, de la porquería del mundo, pero también cuando nos da recursos, Dios también va a requerir que nosotros seamos fieles con lo que hay que darle al Señor, con lo que es ayudar al prójimo, con lo que es la edificación del reino de Dios. Entonces se presenta como Jehová Jireh, el proveedor. Les daba maná, que era la comida del cielo. En una ocasión ya dijeron: ay, es que queríamos carne, ay, es que la carne, ok. Dice el Señor: está bien, les voy a mandar unos filet miñones voladores, y les mandó las codornices. Ahí todos los días caían un montón de codornices, pero no eran codornicitas así, eran codornices así de 500 gramos para que se hicieran esos churrascos deliciosos ahí. Y también les daba agua. Ahora, la diferencia es cuando en el desierto Dios va con nosotros. Porque ¿qué pasó con el pueblo? Otro de los milagros más grandes dice que por 40 años nadie se enfermó. 40 años en el desierto, con esa variante de temperatura, con ese polvo tan terrible que pudo haber ocasionado alergias o problemas respiratorios, problemas en los pulmones, en los ojos. Sin embargo, ninguno se enfermó. Lo segundo, a ninguno se le gastaron ni las chancletas ni el vestido. Ahí caminaron siempre con la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vemos la fidelidad de Dios. ¿Merecían ellos eso? ¿Merecemos nosotros eso? No. Yo te garantizo que en este tiempo, estos 13 meses que llevamos de pandemia, has visto la misericordia de Dios, has visto los milagros de Dios, has visto comida puesta en tu mesa, porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo fiel contigo, a pesar de que no lo mereces. Pero ahí está la provisión de Dios, ahí está Dios proveyéndote todo lo que necesitas. Jehová Jireh, el proveedor, tu maná, tu agua, tus codornices, ahí está Dios supliéndolas. Siempre lo va a hacer y siempre lo hará. Y en tercer lugar, vemos la rebelión. Versículo 12 y 13 dice: sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les voy a dar. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Dios discutió con el Señor, se rebeló y Él demostró su santidad entre ellos. Aquí vemos la rebelión producida por dos errores de procedimiento, porque ellos simplemente querían que Dios les diera lo que a ellos les daba la gana, y Dios no funciona así.
Dios quería darles lo que ellos necesitaban. ¿Sabe? Dios nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos. Y cuando estemos preparados nos va a dar más, pero para que nosotros seamos bendición hacia otros. Por eso aquí se produjeron 2 errores de procedimiento. Número 1, ok, fueron a la roca, perfecto, pero el primer error de procedimiento fue que se vieron afectados por lo que el pueblo les decía, en este caso Moisés y Aarón. Y en segundo lugar, el segundo error de procedimiento fue que no le hablaron a la roca como Dios les había dicho. Dios les dijo, háblenle. ¿Qué les estaba dando Dios? Les estaba dando autoridad. Dios les estaba dando de su poder a través de lo que ellos hablaban. Sin embargo, lo que hicieron fue mostrar la violencia que sabemos que no procede de Dios. Sin embargo, estos 2 errores de procedimiento, ¿por qué? Porque dudaron de los métodos divinos, o sea, no creyeron. Era hablarle, no golpearla. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, y siempre lo hemos hablado, y siempre lo hemos visto, y siempre lo hemos aprendido. Dios hace las cosas a su manera, no a nuestra manera. Y las cosas de Dios son más efectivas que las nuestras, a pesar de que su metodología muchas veces nos parece tan excéntrica, tan extraña, tan elevada que nosotros no la podemos comprender. Ok, pongámonos en este momento en las chancletas, ahí que me imagino que olían las chancletas de Moisés. Ok, Moisésillo, vaya, háblele a esa piedra y va a salir un chorro de agua. Y al hablar de un chorro de agua, según las escrituras, eran aproximadamente 1000 litros por minuto lo que salían de ahí. O sea, era un chorrón de agua, era más grande que un extintor porque eran millones de personas las que necesitaban agua. Yo me imagino que Moisés y Aarón llegaron, vieron la piedra, una piedra gigante, y se quedaron viendo, ¿y cómo vamos a hacer para que esta piedra bote agua? No, ¿cómo le vamos a hablar? Jamás. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo, lo primero que hace Moisés es dudar. Pero Señor, ¿cómo? Y hasta se tartamudeó y se hizo tartamudo. ¿Cómo voy a liberar a tu pueblo? Y Dios le dijo, dígale a Faraón que va de parte mía. ¿Y quién? El gran yo soy. Ese es el nombre de Dios, el gran yo soy. Un nombre tan puro que en aquel tiempo ni se podía pronunciar. Sin embargo, Dios le da la autorización a Moisés para que lo utilice, y él no lo quiso utilizar, tuvo temor, tuvo que enviar a Aarón para que hablara por él. Aquí vemos el gran defecto de nuestra debilidad, que no vamos a creer en lo que Dios tiene para nosotros. Y nuevamente vemos el mismo error en Moisés, y aquí lo vemos en el procedimiento que utilizó. No, a esta piedra no, porque se dejaron influenciar, no, golpeémosla, démosle bien duro, tal vez le hagamos un hueco y quede ahí permanente, porque me imagino que ellos 2 pensaron, ¿te imaginas qué vergüenza? Reunir a toda la congregación y decirles que va a salir agua y no va a salir, que van a decir de nosotros, que van a decir de mí, ya no me van a respetar. Así lamentablemente hay mucha gente que todo lo hacen por ellos y no lo hacen por Dios. Pero entendamos, hermanos, los métodos de Dios no siempre son los más comprensibles, pero sí son los que surten el mejor efecto. No le honraron a Dios, no honraron a no confiar en sus métodos divinos para que ellos se sacrificaran delante de Dios. ¿Y qué hizo? Provocó la pérdida de una gran bendición. Por eso no los vas a meter a la tierra prometida, les dijo el Señor. Les dijo, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no lo llevarán a la tierra que les doy. Por eso aquí hay algo importante, hermanos, y es la influencia de las personas que tenemos alrededor. Porque viene aquí toda la gente y les dice, versículo 8, tú y Aarón tomen la vara, reúnen a la comunidad, presencia de todo el pueblo, hablan de la roca y ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a la comunidad de sus animales. Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara, del lugar no se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, les dice. ¿Por qué les dijo rebeldes? Porque ya lo tenían cansado. Ya estaba cansado de las quejas y las quejas y las quejas, pero esa no era la labor de Moisés. La labor de Moisés no era levantar el látigo en contra de ellos, la labor de Moisés era guiar al pueblo. Y lamentablemente, hermanos, no podemos dejarnos influenciar por lo que las personas digan. Tenemos que ser muy claros en cuál es nuestra asignación de parte de Dios. Si Dios nos dijo, haga tal cosa, puede decir la gente lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, no lo que nos parece, no lo que se afectó sentimentalmente en nosotros. Me imagino que Moisés estaba cansado, claro que sí. Me imagino que Moisés estaba, harto literalmente de escuchar las quejas, claro que sí. Pero sobre todo eso estaba honrar a Dios
honrar el sacrificio que tenían que hacer delante de Dios y honrar la santidad de Dios. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se vieron influenciados por su entorno. No puedes verte influenciado o dejarte influenciar por tu entorno. Sí, pastor, pero usted no sabe, mi familia no tiene que comer. Ese es tu entorno. ¿Qué te ha dicho Dios? Aquí te estoy dando una promesa. Jehová Jireh, el proveedor, Él te va a proveer lo que necesitas, te va a proveer el maná, te va a proveer las codornices y te va a proveer el agua. Estos tres ingredientes tienen tres significados muy importantes. El agua habla de vida, el maná habla de lo nuevo de parte de Dios, y la carne habla de esa provisión material. Así que, hermano, confía en Dios, deja de permitir que el entorno te influencie, deja de permitir que las malas noticias, las malas influencias, la gente que dice que Dios seguro está bravo y que esto es el juicio final y que todo esto, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, eso es todo, esto va a pasar. Así el pueblo de Dios iba a pasar por el desierto, sin embargo, a través de la rebelión, y la rebelión no es de Dios, la rebelión viene del diablo. A través de la rebelión, ninguno de ellos entró a la tierra prometida hasta la nueva generación. Una nueva generación de agradecimiento, con un corazón lleno de gratitud. Dice el Salmo 106, 32 al 33. También en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Este es el problema tan grande, que hay personas que hacen que te enojes, y tal vez tienes que trabajar en tu dominio propio. ¿Por qué? Porque hay gente que hace que te enojes, y te enojes contra Dios y comiences a decir cosas que no tienes que decir, y comiences a herir a personas que no tienes que herir, comiences a hablar cosas en contra inclusive de la palabra de Dios, inclusive de los hombres y mujeres de Dios, y esto no puede ser, porque tienes que estar centrado en lo que Dios te ha encomendado hacer y en las promesas de Dios para tu vida. No puedes dejarte influenciar. Así que la injusticia, se olvidaron de que Dios había prometido estar con ellos, el milagro, el maná, las codornices y el agua, y la rebelión producida por errores de procedimiento. Hoy vamos a orar para que Dios te dé dirección, para que te dé fortaleza y sobre todo para que tengas un corazón lleno de gratitud. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en medio de este desierto, Señor, de este COVID, Señor, tú nos has provisto, tú has estado con nosotros, tú nos has guardado, Señor. Gracias, amado Dios, por la vida de cada una de las personas que está hoy conectadas, Señor. Yo pido que les bendigas, que les guardes, Señor. Yo pido que les fortalezcas, Señor. Yo pido que les ayudes con el dominio propio que necesitan. Yo pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, ellos puedan comprender que tú estás con ellos siempre, que tú les vas a traer, Señor, el maná, las codornices y el agua todos los días de su vida, y que aprendan, Señor, a caminar en tus procedimientos, que aunque son tan diferentes a los nuestros, funcionan, Señor. Que el procedimiento de entregarte a ti lo que a ti te corresponde, Señor, sea parte de la bendición, que ellos entiendan que es una bendición darte, Señor, que ellos entiendan que obedecerte es una bendición aunque sea difícil, que ellos entiendan, Dios, de que este tiempo malo va a pasar y que tú los vas a sacar en victoria, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que nos has dado hoy, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Hermano, hermana, qué bendición haber compartido con cada uno de ustedes. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu ser. Vuelve a escuchar, compártela, ruméala, como dice la Escritura, para que penetre en lo más profundo de tu vida. Recuerda 6050-8786, nuestro WhatsApp. Si necesitas oración, hacer una pregunta, un consejo, estamos para servirte. Que Dios te bendiga montones. Gracias por permitirnos llegar hasta donde te encuentras y nos vemos en la próxima.